sursum corda. Sursum corda, levantemos el corazón. Conversación con Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, transmitida por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Amigos, hermanos de Radio María, Sursum corda. Miremos hacia arriba, a lo alto, a Dios mismo. Y en estas conversaciones, y las que van a seguir inmediatamente, quisiera conversar, ¿sí?, sobre la Iglesia, nuestro ser Iglesia y nuestra conversión al ser Iglesia. ¿Qué quiero decir con ese esquema, por decirlo así? La Iglesia, como es y como la ve Dios, como la ha realizado, nuestra fe en ella, como es y como Dios la ha realizado, y como somos miembros de la Iglesia, nuestra conversión. Nuestra conversión es adherirnos o cambiarnos o movernos para lo que el Señor ha hecho en nosotros y quiere que nosotros seamos con su gracia y con su llamado. En esta primera conversación sobre ello, la conversión a la Iglesia, no de la Iglesia, a nosotros a la Iglesia, voy a poner en común con ustedes un poco algo del misterio de la Iglesia y también algo de lo que es en general la conversión, para que después en próximas conversaciones veamos aspectos del ser de la Iglesia, que aquí algunos esbozaremos, pero más detenidamente, y nuestra conversión a ella. La Iglesia es una realidad visible, es la comunión, vamos a hablar de la Iglesia Católica, es la comunión de los que creen en Cristo según la fe de la Iglesia Católica y lo que ella implica, y han recibido de la Iglesia la fe, la enseñanza, han recibido de la Iglesia la introducción a ella por los sacramentos, básicamente por el bautismo y el sello del bautismo, que es la unción de la confirmación, y tiene su centro en la Eucaristía. Eso es como entramos en la Iglesia. Por supuesto, pues tiene todas las dimensiones de su existencia, algunas de las cuales iremos trabajando en ella. Entonces, antes que nada, la Iglesia es obra de Dios. ¿Sí? Esta Iglesia humana, esta Iglesia que Pedro, Juan, Enrique, María, Sinforosa, esta Iglesia, antes que nada, bien humana, porque es una realidad humana y divina, visible e invisible, temporal y eterna. Eso forma parte de la realidad de la Iglesia. Esta Iglesia es obra de Dios, obra de la Trinidad. Según el designio del Padre, que nos ha creado, Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea el universo, dentro de ello crea a los hombres, a cada uno y a un conjunto, y los llama a una comunión con el Señor. Los crea para que, bueno, está bien, para que hagamos cosas, que haremos la tierra, cocinemos, tengamos hijos, pero los crea con una finalidad superior, por un don superior, para que la humanidad participe de la vida de la Trinidad. O sea que la existencia humana, el ser humano y la existencia humana y la comunidad humana es una existencia extraña, porque todos los demás seres, no hablo a los de los ángeles, los que están en este mundo, tienen un fin limitado, natural, y lo cumplen. Digamos, los animales, bueno, crecen, se alimentan, van sacando fuerza, se reproducen y mueren. Y ese es su fin, es el lapso, que es un fin y lo cumple según su naturaleza. Y bueno, desde el mosquito hasta la ballena. El ser humano tiene una apertura al infinito, una apertura a toda la verdad, a todo bien, una apertura hacia Dios que no lo puede alcanzar por sí mismo. Pues, somos unos seres raros, ¿sí? Porque
somos creados, somos limitados y a veces tenemos una tendencia a lo ilimitado. Y a lo limitado como tal, real, es Dios mismo. Entonces Dios nos crea para ello y no lo podemos alcanzar por nosotros mismos. Podemos crecer, podemos comer, podemos hacer gimnasia, podemos trabajar, podemos crear ciudades, unirnos, multiplicarnos, educar, dominar de algún modo el mundo. Ahora, no sé, con todas estas cosas que me superan, ¿no? Y si va a ser el viaje a Marte y todas las islas, sí, pero de todos modos está hecho para un fin, que es Dios mismo, que no lo puede alcanzar por sus fuerzas si Dios no se lo da. Y Dios lo creó con esta capacidad porque decidió siempre que le iba a dar su propia vida. La comunicación de la verdad, del amor, de la comunión del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la tensión de la existencia humana de cada uno y también de la sociedad. Y Dios lo fue haciendo, este llamado, lentamente, aparte de la ruptura del pecado, el pecado original y de los demás pecados, Dios fue fiel a ese camino y va preparando, llama a Abraham, preparó un pueblo que es Israel, para ir realizando esa comunión, como diría San Ireneo, acostumbrando a Dios a estar entre los hombres y a los hombres a llevar al Dios vivo, no solo una idea de Dios, un ser que algo tiene que haber, un ser absoluto. No, alguien que se mete en la historia, se humaniza a Dios, con lo cual un poco, digamos, se enchastra, porque entra en la historia y en las guerras, ¿sí? Ahí va entrando, llamando, soportando el pecado de un pueblo infiel, enviándole los profetas, va preparando hasta que llegue la plenitud anunciada con Jesucristo, o sea, envía a su Hijo al mundo. Toma carne el verbo de Dios, también algo que supera todo lo pensable, pero sí, ese hombre, Cristo Jesús, es personalmente el verbo e Hijo del Padre eterno, de modo que sus actos humanos son propiedad, digamos, tienen la dignidad del que lo que hace ese acto, que es el Hijo eterno de Dios. Y él, en primer lugar, trae la plenitud, el reinar de Dios entre los hombres, que es el reino de Dios, hacerse presente por la verdad, por el perdón y por el llamado, sí, a la comunión plena. Y esto no lo va a realizar en su muerte y resurrección, tanto el perdón de los pecados como, digamos, el abrirnos a la comunión con el Padre, su muerte, su resurrección, su glorificación en los cielos y el envío del Espíritu Santo. Y lo va a hacer con un llamado personal y a su vez en un pueblo, en una comunión. Ya como lo había preparado en Israel, no son individuos. Un poco la mentalidad moderna, después de esta ilustración, que son individuos, ciudadanos, cada uno un voto. Bueno, ese no es estrictamente el plan de Dios. Sí, personas individuales, cada una con su dignidad, pero inseparablemente llamadas en una comunión. Y por eso Jesús, en la obra del Padre por Jesucristo, es inseparable de la Iglesia. Por eso si vemos el Evangelio, es una especie de trama que tiene varios hilos. Por cierto, el principal es Jesucristo, su persona, sus acciones, perdona pecados, se realiza milagros, le resucita muertos. Por su palabra revela al Padre y su disposición, su de voluntad de perdonar, su llamado a aceptar su reinado, su llamado de conversión a la fe y a la gracia, y la va dando, y repito, y al mismo tiempo otro hilo, él va creando su pueblo, su iglesia, con los que reciben su palabra, con los que el Padre le acerca y llamando a los apóstoles, porque ese pueblo no va a ser una multitud de seguidores, más o menos de un club de fans, de fanáticos, de admiradores, sino que un pueblo orgánico cuya cabeza es Cristo, cuyo fundamento es Él, y va a seguirlo siendo resucitado la cabeza de la iglesia, pero en el recorrer de este mundo va a tener una organicidad que se la da, digamos, esa trama, se la dan los apóstoles.
y aún dentro de los apóstoles, en esa comunión con el que personifica a todos los apóstoles, y en eso personifica a la iglesia, siempre hablo en esta tierra, como vicario. Vicario es en nombre de, porque siempre la cabeza es Cristo y el único que obra es Cristo, pero Él tiene su representación, que el vicario, los obispos son vicarios y legados de Cristo, y se personifica en Pedro y en el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el Papa. Así que es una iglesia orgánica, y Jesucristo, por eso la iglesia no es que venga después por una organización humana, entra en el plan de la Trinidad. Y es a ellos a quienes su revelación se las confiere. Enseñen a cumplir todo lo que es el mandato. Vayan y prediquen el Evangelio. Más aún, les promete el Espíritu Santo que va a recordar todo lo que él ha dicho, de modo que la enseñanza apostólica sea ciertamente la de Jesucristo, y además que él va a dar testimonio. El testimonio de los apóstoles no es meramente humano, son unos, no sé, unos que toman nota, los taquígrafos, y que después repiten. Que ahí a veces algunos interpretan mal la escritura como un libro así grabado de Jesús. No, es el testimonio apostólico. Los testigos no son los apóstoles. Claro que las divinas escrituras del Nuevo Testamento es obra del Espíritu Santo por el testimonio de los apóstoles. Así que a ellos le da el anuncio permanente, una y otra vez y en uno y otro lugar. A ellos les da los sacramentos. Vayan y bauticen. O sea que la acción de Cristo, por la cual Dios con su gracia nos incorpora a la iglesia y por ello nos da el perdón de los pecados y la vida, el comienzo de la vida eterna, la vida divina, lo hace Jesucristo, que lo hace Él por su muerte y resurrección, por el envío del Espíritu Santo, y Él desde el cielo continuamente obra con el Espíritu Santo, el Padre por Cristo en el Espíritu, lo hace en su iglesia y lo hace por los sacramentos que confió a los apóstoles. También la donación de la plenitud del Espíritu, que eso es el sacramento de la unción, el sello del bautismo, con el perfume, la unción, la sobreabundancia del Espíritu. Y por cierto, la Eucaristía. Hagan esto en memoria de mí, hagan esto en conmemoración mía. Cuando Jesucristo les da la orden, no es que imiten, tengan que hacer una especie de teatro, aprendan esta función. No, les da el mandato, por cierto, pero también les da la potestad, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la Eucaristía, que es el centro de la vida de la Iglesia y que es la presencia máxima de Cristo, por el ministerio apostólico, por el pueblo reunido, pero sobre todo por el sacrificio del mismo, de su cuerpo y de su sangre, se la da a los apóstoles. Y a ellos mismos también les da, dejemos los demás sacramentos, el atar y desatar, que es el sacramento de la reconciliación, del perdón de los pecados cometidos después del bautismo. Y a ellos le da también el gobierno. Son los apóstoles los que han de gobernar la iglesia. No son los dueños de la iglesia, no son un monarca absoluto, ni tampoco una democracia. Es el principio de Cristo que se hace allí presente. Por supuesto, Él lo que les toca, pero también les toca lo principal, que es cuidar la fe y cuidar los sacramentos y realizarlos, y también la comunión de la iglesia. Y entran muchas cosas, hasta cosas concretas. Y sabemos que aún en el tiempo apostólico aparecen discusiones y cosas concretas que hay que resolver, porque, por ejemplo, aparece que la primera comunidad es toda de judíos y tiene las costumbres y unas reglas de la ley de Moisés, y empiezan a entrar por la fe en Cristo y por el bautismo gentiles, o sea, no judíos, y hay que ver qué se hace con ellos. Y lo mismo, otras problemáticas. O sea, que hay un gobierno que le toca, que siempre la cabeza única es Cristo, pero le toca a los obispos, a cada obispo en su lugar, a la comunión de los obispos, porque no es que cada uno sea dueño de esa iglesia, y en el conjunto a la comunión de los obispos con la sede de Roma, con el obispo de Roma. Pero hay un verdadero gobierno en la iglesia, y el que entra a la iglesia, así,
modo distinto, así como acepta la fe de la Iglesia. Yo creo y quiero creer lo que la Iglesia cree y que recibió de los apóstoles, no lo que a mí me parece. Habrá puntos, por supuesto, más centrales, lo que afirmamos en el credo, otros que son secundarios, otros que nos aproximamos a ellos, otros que hay que volverlos a pensar, pero creemos desde el bautismo lo que Jesús dio a los apóstoles, que a veces igual hay que repensarlo, y porque cambia, los creemos de verdad, y de algún modo los conocemos, pero también nos quedan grandes, entonces según su momento hay que repensar. Y también aceptamos y queremos la comunión en la Iglesia y la santidad y el perdón y la vida de la Trinidad por los sacramentos, que se funden, repito, en el bautismo, en la confirmación, los sacramentos de Cristo y del Espíritu, y en la Eucaristía. Por eso la Eucaristía, la misa, es el centro de la vida de la Iglesia, y participar de la misa es el centro de la participación en el misterio de esta Iglesia, en la cual el Padre con Cristo y el Espíritu nos hacen partícipes de su propia vida. Por cierto, que de aquí sale una vida, el centro que es los sacramentos, una vida que debe ser según la fe, la esperanza y la caridad, o sea, de acuerdo a los mandamientos y de acuerdo a los sentimientos de Cristo, de acuerdo a la voluntad del Padre. Y ahí también hay una conversión, pues, continua a esa vida personalmente, y en ella también tenemos que ayudarnos y crecer en la comunión y crecer en la verdad y en el pensar. Así pues, en esta vida del misterio de la Iglesia, obra de la Trinidad, obra de Cristo muerto y resucitado y del envío del Espíritu Santo, obra mediada por la acción apostólica, que se continúa. Los apóstoles son los fundamentos, como muestra el libro del Apocalipsis, son los fundamentos de los muros de la Iglesia, sobre la única piedra que es Cristo, ¿no? Se continúa en el ministerio apostólico, o sea, en los obispos, en comunión con el Papa. El obispo no es un jerarca en el sentido mundano del término, o sea, alguien que tiene poder y que manda en la oficina, y bueno, y que pueda ayudar a uno y bromar al otro, o que pueda hacer las cosas bien. No. Algo de esto tienen porque gobierna un pueblo, pero es antes que nada sacramento de Cristo cabeza, de Cristo Rey, sumo sacerdote, pastor y guía de su pueblo que lo congrega en la unidad. Y por eso la responsabilidad del obispo y del conjunto de los obispos y del Santo Padre, el Papa, es muy grande y supera a todo hombre. Si uno lee en los libros de la Iglesia cómo debe ser un obispo, bueno, yo le digo, la verdad que es imposible tener todas esas cualidades, pero está en el ministerio y después él tocará según las circunstancias. Tiene lo esencial, repito, la predicación, la verdad, y de ahí que él y por los demás, pero te ha de regir la catequesis de toda la diócesis y toda la enseñanza, cuidar que aquellos puntos que quedan olvidados, o ni que hablar cuando van contra la fe, pero sobre todo en positivo, anunciar el Evangelio. La vida de los sacramentos, también ellos tienen una parte de gobierno, dónde van los sacerdotes, cómo se hacen las parroquias, en fin, los diáconos, o sea, tiene que realizarlo, tiene que proclamarlo y también tiene que organizarlo, y ya lo hacía así. San Pablo iba en las distintas iglesias que iba fundando, iglesias de diócesis, comunidades, iba poniendo los responsables, los presbíteros, y después vendrían los obispos, por todas medidas que los apóstoles fueran dejando el gobierno directo de esas iglesias. Y la vida en común. Por eso todos debemos obediencia al obispo y obediencia al Papa, por supuesto, en las cosas en que eso toca. La Iglesia, obra de la Trinidad, una multitud congregada por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como enseña el Concilio con un texto de San Cipriano, la Iglesia que es el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo y Él la rige, la Iglesia que es el templo del Espíritu Santo, y en ella recibimos toda verdad, todo don y toda gracia, ha de ser recibida, y con ello vamos terminando hoy, ha de ser recibida en fe y en gratitud.
porque es el don de Dios que nos llama a la iglesia. La primera conversión es a valorar y agradecer el don de ser llamados a la vida en la iglesia católica, con allí los santos apóstoles. Agradecer con humildad. Algunas veces nos falta humildad, como que nosotros elegimos el católico, como nosotros decidimos, como que tiene que ser según yo quiero, según me parece. No, es un don que recibimos en la fe, en la humildad, en la obediencia de la fe, como dice el apóstol, en la obediencia de la fe a la obra de Dios, y creyendo que es el camino de salvación, el medio de vida, y agradeciendo con mucha gratitud el don de Dios. Demos gracias a Dios que nos ha llamado a la fe en la Iglesia una, santa, católica y apostólica, creada por Jesucristo, cuya alma, cuyo movimiento da el Espíritu Santo y que permanece a lo largo de los siglos con esas cualidades, esa unidad y esa santidad que nos comunica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. La conversación sursum corda, levantemos el corazón, seguida del grano de mostaza, por Monseñor Alberto Sanguinetti Montero, se transmite por Radio María Uruguay, sábados y domingos a las 12 horas. Que el Señor los bendiga y el corazón de Jesús los atraiga hacia Él.